Aleluya, bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo, bendito sea su nombre para siempre. Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos en Cristo Jesús. Yo soy el pastor, siervo de Dios, Alberto Colín, y hoy estamos a 9 de diciembre de este año 2022. Alabado sea su nombre para siempre. Hermanos, vamos a compartir un tema muy importante, esencial, de gran importancia, que está en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. A su nombre sea toda la gloria. Y queridos hermanos, quiero informarles de la manera más atenta. Hago la observación. Les invito que se puedan suscribir a mi canal en YouTube, que se llama igual como esta página de Facebook, Ministerio Cristo Viene TVB. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. A su nombre sea toda la gloria. Alabado sea, bendito su nombre para siempre. Alabado su nombre para siempre. Vamos a hacer una oración para poder iniciar ese tema importante. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Padre eterno, bendito su nombre para siempre. Alabado sea su nombre, Jehová de los ejércitos, porque grandes son sus misericordias, Padre eterno. Yo le ruego, Padre mío, que usted tome el control, la transmisión en estos momentos que se va a compartir este tema. Alabado sea su nombre para siempre, Padre mío. La palabra de usted, póngala en mi boca. Alabado sea su nombre para siempre, Padre mío. Santo eres. Glorificado sea su nombre para siempre, Padre mío. Sea usted el rector, sea usted el que controle esta transmisión. Queremos escuchar su palabra, una enseñanza poderosa. Alabado sea su nombre para siempre. Bendito su nombre para siempre. Señor, usa mi vida, pero hable usted y llévese usted la honra, la gloria y la alabanza, Padre mío. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Queridos hermanos, les vuelvo a recalcar mi canal en YouTube. En YouTube es igual con el mismo nombre de esta página, Ministerio Cristo Viene TVB. A su nombre sea la gloria. Y yo le invito que comparta esta transmisión, porque en este viernes 9 de diciembre de este año 2022 vamos a compartir con textos bíblicos un tema que ha sido de gran controversia, pero a la vez de confusión, no solamente, ya no para otras sectas, sino dentro del mismo pueblo de Dios hay una confusión. Y el tema de hoy lo denominamos como una interrogante. ¿Los muertos duermen o siguen estando conscientes? Ese es el tema. ¿Los muertos duermen o siguen estando conscientes? Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y como texto base, como texto para poder iniciar esta transmisión, está en Eclesiastés capítulo número 9, y solamente de los versículos número 3 al 5.
que dice de la siguiente manera. Usted puede ir anotando las citas porque en esta transmisión se van a dar muchas citas bíblicas y es importante que usted tome nota para que usted después, si a usted le interesa el tema, usted pueda repasar con las citas bíblicas. Mire cómo dice el texto bíblico de la siguiente manera. Dice: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. A su nombre sea la gloria. Nosotros sabemos que el libro de Eclesiastés lo escribió y nada más ni nada menos, como dice aquí al principio del libro, alabado sea el nombre de Jesucristo. Eclesiastés lo escribió el profeta Salomón, porque dice: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. El hijo del rey David fue Salomón. Aquí hay algo muy importante, queridos hermanos. Salomón, cuando escribe el libro de Eclesiastés, no solamente Salomón, sino también el profeta Job, cuando ahorita vamos a ver la cita, cuando ellos escriben, empiezan a escribir la palabra de Dios, ellos todavía no tienen un pleno conocimiento qué hay después de la muerte, de morir de cada ser humano. Algunos pensaban que la muerte se terminaba ahí todo. Entonces, nosotros debemos de entender que los escritores de la Biblia, cuando fueron inspirados por el Espíritu Santo, debemos entender que intervienen tres factores en la escritura de la Biblia. Factor divino, porque gracias al Espíritu Santo inspiró a los escritores, a los que escribieron la Biblia, los inspiró, y por eso decimos que la Biblia es de inspiración divina. Pero también en la Biblia intervino el factor humano. ¿Por qué? Porque cada escritor de la Biblia, al momento de poder escribir, algunos escribieron de acuerdo a sus emociones, otros escribieron de acuerdo a lo que el concepto que tenían de la vida, y en este caso el concepto que tenían después de la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir a esto? Que si nosotros nos vamos al libro de Job, óigalo bien, Dios le bendiga, mi hermana Miriam, bendiciones en el nombre poderoso de Jesucristo. Mire, Job en el capítulo 14, en su libro, vamos a leer los versículos 12 al 14. Bendito sea el nombre de Jesucristo, a su nombre sea toda la gloria. Job 14, del versículo 12 al 14. Mire cómo dice la palabra de Dios. Dice: así el hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo no despertarán,
ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordarás? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Óigalo bien, el profeta de Dios Job, él no tenía la concepción que había después de morir. Él conocía que existía el Seol, pero no sabía qué era lo que había en el Seol. Entonces el profeta Job, en el capítulo 14, donde dice el versículo número 14, dice, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? O sea, él mismo dice, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Él se interroga, y como yo le decía, el profeta Salomón sabía que había un Sheol, pero no tenían la idea exacta, como hoy la tenemos, la interpretación correcta, qué era lo que había después de morir. O sea, en otras palabras, siervos de Dios como Job, como Salomón, no tenían en su mente la perspectiva de lo que era el Sheol. Fíjese bien, queridos hermanos, cuando usted habla con los testigos de Jehová, siempre le van a decir que el Sheol es el lugar de los muertos, y hasta ahí están correctamente, no hay problema. El problema es que ellos malinterpretan que el Sheol es una palabra hebrea del Antiguo Testamento, Sheol. Ellos mencionan que el Sheol es el lugar donde están los muertos, donde duermen. Usted ha de acordarse que los testigos de Jehová, porque yo he platicado mucho tiempo, he venido platicando con ellos, y asimismo los adventistas del séptimo día, ellos mencionan y creen en el sueño del alma. ¿Qué quiere decir? Que los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día agarran textos bíblicos para poder enseñar que cuando el ser humano, ya sea, Dios le bendiga, amén, que el ser humano cuando muere, ahí mismo deja de existir en su totalidad, y que ya no hay más vida, sino que están durmiendo. Ahorita vamos a ver por qué la Biblia utiliza el término duerme, dormir. Pero quiero hacer la aclaración, queridos hermanos, que nosotros debemos comprender que para poder interpretar las Sagradas Escrituras debemos contar con el asesor ideal y idóneo, que es el autor de la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Y cuando nosotros hablamos de una interpretación, nosotros tenemos que inducirnos, meternos a la ciencia de la interpretación. ¿Cuál es? Pues la hermenéutica bíblica. Nosotros sabemos que en la hermenéutica bíblica no solamente encontramos las premisas, no solamente encontramos los factores que intervinieron para que la Biblia llegase a nuestros tiempos como hoy la conocemos, aunque sea en sus traducciones, sino que además nosotros debemos entender lo que la Biblia está diciendo y no darle una interpretación errónea. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios utiliza el lenguaje literal, pero también el lenguaje
figurado. Y de ello la palabra de Dios utiliza figuras en la hermenéutica como el pleonasmo, como otras figuras que hay que darle la correcta interpretación. Entonces, fíjese bien, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar la palabra Sheol. Aquí voy a hacer una comparación en el Salmo 16, versículo 10. Mire cómo dice el Salmo capítulo 16, versículo 10. Dice de la siguiente manera: porque no dejarás mi alma en el Sheol. Sheol viene del hebreo lugar de los muertos. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo número 2, en el versículo número 27, precisamente está citado este mismo versículo, pero los escritores griegos, para poderle dar una correcta o mejor interpretación a la palabra de Dios, en el griego utilizaron la palabra Hades. Por eso dice Hechos 2:27. El mismo texto de Salmo 16:10, vea usted la diferencia. Dice de la siguiente manera: porque no dejarás mi alma en el Hades. Ya no dice Sheol. Dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, hermanos, la palabra Sheol es sinónimo de Hades, y Hades se utilizó por el término griego que la Biblia, acuérdese que fue escrita en el idioma griego. Entonces, ¿qué debemos entender nosotros primeramente para poder entender si en verdad los muertos, sean justos o injustos, cuando mueren, si en verdad, como dice la Biblia, duermen o están conscientes? Porque yo me he encontrado dentro del pueblo de Dios, de las congregaciones cristianas, que me dicen: oiga, pastor, oiga, hermano, es que fulanito de tal murió, pero ya está durmiendo. Y en verdad será como dice la Biblia, que estarán durmiendo, o qué es lo que pasa. Fíjese bien, vamos a hacer algo muy importante, póngale mucha atención. Por eso yo le digo, anote las citas, porque estas citas nos van a servir para poder entender cómo estaba conformado el Sheol, y después porque el Nuevo Testamento nos habla del Hades, que ya le viene a dar otra interpretación al Hades, lo que antes era el Sheol en el Antiguo Testamento. Fíjese bien, vamos a empezar por Génesis, Génesis capítulo número 44, bendito su nombre para siempre. Anote las citas, porque este tema en verdad es de gran importancia y a veces lo malinterpretamos y tenemos una mala concepción. Mire cómo dice Génesis capítulo número 44. Voy a leer del versículo número 30 al 31. Dice de la siguiente manera: ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, o sea, Jacob, acuérdese que este capítulo habla de Jacob. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Fíjese, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. O sea,
Los escritores del Antiguo Testamento, los siervos de Dios, como David, como Salomón, como los siervos de Dios fieles, sabían que ellos al morir iban a ir a un lugar que se llama Sheol. Mire cómo dice Génesis, capítulo número 37. Capítulo número 37, vamos a leer del 34 al 35. Dice de la siguiente manera: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Sheol. Y lo lloró su padre. O sea, que Jacob tenía la creencia y sabía que si moría, inmediatamente iba a ir al Sheol, que en hebreo es lugar de los muertos. Otra de las citas que está en Génesis número 42, y mire cómo dice el versículo 37 y 38, para gloria de Dios. Así dice la palabra: y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado, y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Sheol. Bueno, hasta aquí queda bien claro lo que se ha leído, pero le voy a decir unas citas que nos van a dejar sorprendidos, porque si aquí dice que Jacob, óigalo bien, dice la Biblia que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero ¿qué creen, hermanos? Si nosotros nos vamos a Números, capítulo número 16, capítulo número 16, le voy a leer del versículo 11 al 13. Este pasaje dice de la familia de Coré, de la tribu de Leví, pero de la familia de Coré que se rebeló contra Dios. Mira cómo dice Números, capítulo 16, versículo 11 al 13. Yo le pido que comparta esta transmisión, es un tema de importancia. Dice la palabra de Dios: por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos tres respondieron: no iremos allá. No iremos allá. Es del 11, Números 16 del 11 al 13. Mire cómo dice la palabra, del 11 al 13. Permítame, porque aquí ya Números capítulo 16, en el versículo número 11. Pero vamos a leer ahí mismo en el capítulo 16. En el capítulo 16, ahorita le voy a dar el versículo. Mire, el versículo número 31 dice: y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré
y a todos sus bienes. Versículo 33, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Óigalo bien, queridos hermanos, ¿cómo podemos entender que Job fue un varón justo y fue llevado al Seol? Y cómo la familia de Coré, que se rebeló y que blasfemó contra Dios, también se fueron al Seol. Mire, hay otras citas que dice Job capítulo 2, Job capítulo número 2, en el versículo, Job capítulo 24, Job capítulo 24, le voy a leer el versículo 19. Mire cómo dice la palabra. Huyen ligeros como corriente de aguas, su porción es maldita en la tierra, no andarán por el camino de las viñas. Versículo 19. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. Y Job, hermanos, no fue pecador, pero la familia de Coré se rebeló contra Dios. Mas sin embargo dice la Biblia que la familia de Coré y Job, ellos descendieron al Sheol. Y nosotros podremos decir, ¿cómo es posible que descendieron al Sheol? Jacob, que era un hombre varón justo, descendió al Sheol, y como la familia de Coré, que se rebeló contra Dios, también descendieron al Sheol. Ahora, mire cómo dice el Salmo 9:17. Dice el Salmo 9:17 de la siguiente manera: los malos serán trasladados al Sheol. Fíjese, los malos serán trasladados al Sheol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Pero Jacob no era una persona mala ni pecador. Entonces, ¿cómo dice que también descendió al Sheol? Mire, dice el Salmo 55, Salmo número 55, vamos a leer el versículo número 15, que dice de la siguiente manera: que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Sheol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Otra vez, los pecadores y los malvados iban también al Sheol. Pero entonces nos volvemos a hacer la interrogante: ¿por qué Jacob, varón justo, que dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, por qué también fue al Sheol? Mire cómo dice el Jonás capítulo 2, en el versículo número 2. Jonás 2, versículo 2, dice: después, porque él desobedeció a Dios, y mire cómo dice la palabra, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Sheol clamé, y mi voz oíste. Entonces, fíjese bien, queridos hermanos, espero que esté anotando las citas, porque antes de que mi amado Jesús muriera en la cruz del Calvario, los que eran injustos, pero también como David, como el profeta Moisés, como los que murieron justos, al morir todos iban hacia el centro de la tierra. Todos iban hacia el centro de la tierra. ¿Y a dónde iban? Al lugar llamado Sheol. Dios le bendiga, hermana Cande, Dios le bendiga. Sheol. Y ya dijimos que Sheol, en el Antiguo Testamento, le di la cita del Salmo 16:10 con Hechos 2:27. Sheol, en el Nuevo Testamento,
ya no dice Sheol, dice Hades. Entonces, esa es la primera incógnita que vamos a ver por qué todos iban al Sheol, si en verdad todos iban al lugar de sufrimiento, pecadores o injustos, lo vamos a ver. Pero antes de esto, queridos hermanos, vamos a ver por qué la palabra de Dios dice que cuando alguien moría estaba durmiendo. Mira cómo dice Primera de Reyes. Espero que esté anotando las citas, hermano, porque son temas muy importantes. Mire cómo dice Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo número 2, versículo número 10, que dice de la siguiente manera: y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Y en esa Primera de Reyes, capítulo 11, váyase al capítulo número 11, en el versículo número 43. Mire cómo dice la palabra de Dios. Versículo número 43. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Y mire, vámonos ahora al Nuevo Testamento, Mateo, capítulo número 9, versículo 24. ¿Cómo dice la palabra? Así dice: les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Acuérdese que aquí la hija de Jairo se murió, y Jesús les dice, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Mire cómo dice, ¿se acuerda de ese pasaje de Primera a Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo número 13? Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Mire cómo dice la palabra, el 13, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, la Biblia, cuando refiere el deceso, la muerte de una persona, utiliza la palabra dormir. Dormir. Ahora, nos hacemos la interrogante: ¿en verdad los que mueren están durmiendo, como dice textualmente la Biblia? Y la otra interrogante: si los justos o los injustos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón, todos iban al lugar de sufrimiento Sheol. Esa es la segunda interrogante. Mire, para poder entender esto que hemos comentado, acuérdese que hay un pasaje de la Biblia que está en el libro de Lucas. Déjeme ver, es Lucas 16. Ese es el texto clave. Lucas capítulo 16. Vamos a leer de los versículos 19 al 24. Ese es el texto clave para poder entender cómo es que los justos e injustos se iban al mismo lugar. Yo le pido que comparta esta transmisión, por favor. Bendito sea el nombre de Jesús. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 24. Fíjese bien cómo dice la palabra de Dios. Esta no es una parábola, porque muchos dicen, no, que es la parábola del rico y el Lázaro. No, esta no es una parábola. Dice, había un hombre rico
que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, fíjese, y en el Hades, o sea, el Sheol en el Antiguo Testamento, y en el Hades, alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Bueno, si usted notó en esta lectura de este texto clave base que nos aclara cómo podemos entender, número uno, que el Sheol estaba conformado en el Antiguo Testamento. Fíjese bien, de acuerdo a esta cita y a otras citas, pero no me puedo ampliar, en el Antiguo Testamento el Sheol estaba en las partes más íntimas de la tierra. Sheol, imaginemos un círculo. Ese círculo usted pártalo a la mitad y va a quedar dos partes. Entonces, todo ese círculo, divídalo en dos partes, era el Sheol. Cuando un justo como David, cuando Moisés murió, cuando Eliseo murió, los justos iban al Sheol, pero al lugar del seno de Abraham, lugar de descanso, lugar donde esperaban el advenimiento del Mesías. Ahora, la familia de Coré, que dice que Dios se molestó, y todos aquellos, los que no quisieron entrar al arca, que murieron antes de que Cristo muriera en la cruz, iban al Sheol, pero al lugar de tormento, no al seno de Abraham, sino al lugar de tormento. Por eso este pasaje dice que el rico le dice: Padre, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo porque tengo sed. O sea, estaba en sufrimiento el pecador. Entonces, por eso los textos que leímos al principio, tanto justos como injustos, se iban al Sheol, pero los justos se iban al lugar del seno de Abraham, lugar de descanso, porque acuérdese, si no mal me equivoco, mire cómo dice Efesios, bendito sea su santo nombre. Aquí tengo la cita, espero no se me vaya. Mire cómo dice Efesios capítulo 4, y vamos a leer el versículo número 8. Efesios 4, versículo 8 en adelante. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cuando Cristo muere, dice que su alma se desprende. Y mire cómo dice Primera de Pedro, capítulo número 3, Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo 19, dice de la siguiente manera: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran esos espíritus encarcelados? Los que estaban en el Sheol, pero en el lugar de tormento, donde fue el rico, donde fueron todos aquellos
que desobedecieron a Dios y no quisieron entrar al arca, y todos aquellos que se rebelaron. Dice, fue y les predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bendito su nombre para siempre. Ahora, hermanos, sigue la incógnita. En verdad, los muertos, como dice la Biblia, que duermen, ¿estarán durmiendo? En verdad, estarán durmiendo, hermanos, porque la palabra de Dios, como se los di en las citas de esas de Primera de Reyes, las que usted ya debió de haber anotado, utiliza el término dormir. Ahora, ¿cómo podremos saber si en realidad están durmiendo o no están durmiendo? Justos o injustos, ¿están durmiendo o no están durmiendo? Vamos a verlo. Bendito sea su nombre para siempre. Vamos a refutar la enseñanza y vamos a aclarar con estos textos bíblicos si en verdad los muertos están durmiendo o no están durmiendo, y por qué la Biblia utiliza el término dormir. ¿Por qué Jesucristo, cuando murió Lázaro, dijo, no está muerto, voy para despertarle, porque duerme? ¿Por qué Jesús utilizó esa expresión si en realidad están durmiendo o no están durmiendo? Bendito sea su nombre para siempre. Mire, vamos a hacer, anote las citas. Mateo capítulo 17, a su nombre la gloria, primer texto que nos va a aclarar si los muertos están durmiendo o no están durmiendo. Mateo capítulo 17, espero yo comparta usted esta transmisión. Le voy a leer los versículos del 1 al 3. Mire cómo dice la palabra de Dios. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ojo, ponga atención al versículo 3. Y he aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Elías no sufrió muerte, pero Moisés sí sufrió muerte. Entonces, si en verdad estuviera dormido, ¿por qué dice que estaba platicando en la transfiguración de mi amado Jesús? ¿Por qué Jesús aparece platicando con Moisés y con Elías? Ese es el primer texto. Vámonos al segundo texto, que es Lucas capítulo número 23. Le voy a leer los versículos 39 al 43. Oiga bien cómo dice la palabra de Dios. Y Lucas capítulo 23, voy a leer del versículo 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Óigalo bien, Jesús le dice al ladrón arrepentido, de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso. Y el paraíso, hermanos, no es un lugar de inactividad o estático. Es un lugar donde los que mueren
en Cristo, una vez que mueren, su alma se desprende de su cuerpo y van a ese lugar de descanso, el paraíso, porque Jesús abrió el paraíso que el primer Adán había cerrado. Entonces, los muertos no están durmiendo, ni los malos, ni los justos no están durmiendo, hermanos. Vamos a ahondar más sobre este texto de la palabra de Dios. Mire, es muy importante esta cita, anótela, por favor, anote las citas, porque si no, se va a perder y no vas a ver después de lo que estamos hablando. Mire, Mateo capítulo 22, póngale mucha atención a este versículo, a este pasaje. Mateo capítulo 22, vamos a leer del versículo 31 al 33. Mire cómo dice la palabra, pongamos atención. Pero está hablando Jesús, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Óigalo bien, mire, se lo voy a leer el versículo 32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Y qué quiere decir, queridos hermanos? Que Abraham, Isaac y Jacob, que ya para esta fecha, en el tiempo de mi amado Jesús, habían muerto, no estaban durmiendo, su alma estaba viva, su alma estaba viva, no estaban durmiendo. Ahora, mire, aquí vamos a leer otro pasaje, bendito sea el nombre de Jesús, segunda a los Corintios, vamos a leer el capítulo número 5, segunda a los Corintios, capítulo 5 del 6, versículo 6 al 9. Mire cómo dice la palabra de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 5, vamos a leer del 6 al 9. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Dice, estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, porque confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Fíjese, estar ausentes del cuerpo, dice el apóstol San Pablo, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El versículo 9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Entonces, la palabra de Dios dice que los hijos de Dios, estando ausentes del cuerpo, estamos presentes al Señor. ¿Cómo nos ahonda más? En Filipenses capítulo 1, le voy a leer el versículo 21 al 23. Mire cómo dice la palabra. Porque el apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo. Fíjese, el apóstol San Pablo dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, el apóstol San Pablo sabía que si él moría, es que ya iba a estar con Cristo por la eternidad. Y no como enseñan que los que mueren están durmiendo, porque así la Biblia lo dice textualmente, que David durmió, que cuando alguien muere está durmiendo, que Jesucristo dijo, Lázaro no está muerto, solo duerme. Mire,
¿Cómo podemos entender? Aquí hay otra cita, mire, más a ahondar, Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6, del versículo del 9 al 11. Aquí nos habla de los decapitados, de los muertos. Mire, ponga atención. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, está hablando de los muertos. Y mire cómo dice los muertos, fíjese cómo dice el versículo 10, que los muertos clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, hermanos, lo que nosotros debemos de comprender es que los que mueren no están durmiendo, no están en un estado inconsciente como lo enseña la secta de los testigos de Jehová. Por otro lado, como lo enseñan los adventistas del séptimo día, los sabatistas, que enseñan que hasta ahí nosotros dejamos de existir y estamos durmiendo. Falso de toda falsedad. Pero entonces, ¿por qué la Biblia utiliza la palabra dormir, adormecer? Están durmiendo. Bueno, fíjese bien, hermanos. En hermenéutica bíblica, que es la ciencia de la interpretación, utiliza la Biblia una palabra que se llama eufemismo. Eufemismo. ¿Qué es el eufemismo? Se lo voy a leer. Mire, el eufemismo es una palabra o expresión. Esto es hermenéutica, hermanos. Debemos entender la hermenéutica bíblica. Eufemismo es una palabra o expresión utilizada para sustituir una palabra que socialmente se considera ofensiva o de mal gusto. Fíjese bien, eufemismo es una palabra o expresión utilizada para sustituir una palabra que socialmente se considera ofensiva o de mal gusto. Pueden sustituir términos de diversos tipos, por ejemplo, en palabras que pueden resultar groseras, escatológicas. ¿Qué quiere decir? Aquí en México, hermanos, a veces es muy ofensivo decirle a una mujer: tú eres prostituta. Es como, para esa persona es como hacerla sentir mal, como ofenderla. Entonces, para referirnos a esa persona y no decirle prostituta, utilizamos el eufemismo para disfrazarlo y suavizar el término para que se entienda que es una prostituta. Es decir, en lugar de decir es una prostituta, decir es una dama de compañía, es una dama de la vida alegre. O sea, se suaviza entendiendo, para no decir prostituta porque es como una ofensa, una grosería. Pues así en la Biblia, hermanos, el Señor utilizaba, y los escritores, porque en el tiempo de mi amado Jesús, decir se murieron, están muertos, en ese tiempo era una palabra ofensiva, como que muy sarcástica, como de golpe. Entonces tenían que decirlo de otra manera, suavizar el término, y cualquiera que decía
está durmiendo, ya dejó de existir, está durmiendo, se entendía que ya era una persona muerta que dejó de existir. Así es, hermano, como la Biblia utiliza esta palabra eufemismo para referirse a los que mueren, para decir están durmiendo, por no decir están muertos, por no decir unos están condenados, unos están perdidos. Entonces duermen, pero no porque estén durmiendo, sino porque el Señor en el tiempo se utilizaba el eufemismo para dar a entender esa palabra. Entonces, hermano, cuando alguien le diga, o su pastor le diga, es que los muertos dormimos cuando morimos y después en la resurrección vamos a resucitar, no crea esa falsa enseñanza, hermanos. Nosotros, fíjense bien, nosotros dejamos de existir cuando nuestro corazón deja de latir, cuando todos nuestros sentidos se quedan estáticos, nuestro cuerpo se pone frío y entonces en ese momento lo que muere es el cuerpo, pero el alma, donde radica la imagen que Dios nos hizo a nosotros hacia Él, el alma, donde expresamos el pensamiento, el sentimiento y nuestra voluntad, esa corresponde a la inmortalidad, hermanos. Acuérdese que Dios es inmortal y cuando Dios nos hizo a su imagen, lo que primero le creó al hombre no fue el cuerpo, fue el alma. Y cuando Dios le creó al alma, al hombre, claro que le tuvo que poner un cuerpo para poder cubrir el alma, y entonces nosotros somos personas, porque Dios es persona, porque estamos hechos a la imagen de Dios, porque así como Dios piensa, nosotros pensamos, así como Dios tiene sentimientos, nosotros tenemos sentimientos, y así como Dios tiene una libre voluntad, nosotros tenemos una libre voluntad, pero no porque tengamos el cuerpo, sino porque fuimos creados a la misma imagen y semejanza de Dios en el alma. Dios piensa, siente y quiere, tiene voluntad. Nosotros pensamos, sentimos y tenemos voluntad. Y eso se refiere a la inmortalidad en el hombre, que nunca deja de existir, nunca se suspende en ningún momento. Porque, hermanos, debemos de entender que Dios es eterno, porque no tuvo principio y no tiene fin. Y nosotros somos eviternos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un principio, pero jamás vamos a tener un final. Nunca dejaremos de existir, aunque nuestro cuerpo se vaya al polvo de la tierra. Nuestra inmortalidad, óigalo bien, va a estar completada, como dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cuando el Señor llame a su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos vivido, los que quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ahí, hermanos, vamos a tener la inmortalidad celestial. Ahora, fíjese bien, los que están en el infierno y que después van a ser lanzados al lago de fuego, la pregunta es, ¿también son inmortales? Sí, sí, hermanos, porque esa inmortalidad nunca deja de existir. Nunca está estática como dicen los testigos de Jehová, el sueño del alma que están durmiendo. No, hermanos, el que se murió perdido, inmediatamente sale su alma de su cuerpo, y esa alma que nunca deja de existir y nunca va a dejar de existir,
se encuentra inmediatamente en el Hades, en el lugar temporal de tormento, y ahí, hermanos, está esperando la resurrección para después ser lanzado al lago de fuego. Entonces también son inmortales, pero nosotros en Cristo vamos a vivir la inmortalidad celestial como los ángeles en la Nueva Jerusalén, y los condenados van a vivir la inmortalidad en el lago de fuego y azufre eternal por los siglos de los siglos. Así es que, hermanos, la inmortalidad, nuestra alma, óigalo bien, nuestros cuerpos son mortales, pero la inmortalidad es el alma, nunca deja de existir, ni duerme ni es estática. Hermanos, que espero yo que ojalá esta transmisión la comparta, y ojalá, hermanos, podamos haber quedado claro cómo es que los muertos no duermen, como dicen los textos. Primera de Reyes, el que yo le leí, Primera de Reyes 2:10, 11:13, Mateo 9:24, Primera Tesalonicenses 4:13, cómo es que la Biblia dice duermen, pero no están durmiendo, hermanos. Así es que Dios les bendiga. Si tiene alguna duda, yo le dejo mi número telefónico por WhatsApp con la Alada de México. Yo soy el pastor Alberto Colín. Es más 52 74 42 69 08 50. Y el otro es más 52 55 20 90 37 47. Yo me despido de todos ustedes y vamos a hacer una oración, hermanos. Bendito sea su nombre para siempre. Señor, usted es grande y misericordioso. Padre mío, la gloria es para usted, Padre mío. Le alabo y le bendigo, Padre Santo. Alabo su nombre para siempre. Alabo su nombre. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por que se compartió este tema de la palabra de Dios. Gracias, Padre Santo. Bendito su nombre para siempre. Le agradezco, Padre mío. En el nombre de Jesucristo, bendiga a todos los que escucharon este mensaje. A su nombre, gloria. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, la gloria es para usted, papito lindo. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, queridos hermanos. Gracias, mi hermana Cande, mi hermana Bessie, mi hermana Marian. Que Dios les bendiga y nos vemos en una siguiente transmisión. Oremos, hermanos. Yo estoy orando a Dios para que yo pueda ir a San Marcos, allá en Guerrero. Hay mucha necesidad, pero que Dios vuelva otra vez a abrir las puertas, hermano, porque es muy necesario. La gente me dice, mis hermanos de allá, que se están convirtiendo, y yo quiero ir allá, pero para que el nombre de Dios sea glorificado. Dios les bendiga, hermanos.